Garza Galván. Ay. Gracias, Cristian. Gracias. Con su permiso, senador presidente. Este proyecto de iniciativa de reformas de varias leyes es al artículo 26 constitucional y 19 leyes más. La denominada tercera revolución industrial ha traído a la humanidad la mayor prosperidad y desarrollo en la historia. Nunca el hombre fue capaz de producir, distribuir y consumir la cantidad y calidad de bienes y servicios de lo que hoy disponemos. Si bien todo inició con una máquina de vapor al principio de la era industrial, posteriormente el uso de la electricidad, el desarrollo industrial y comercial de los últimos 150 años, entre otros determinantes, está el uso de combustibles fósiles como fuente primaria de energía. Esto ha derivado en un consumo cada vez más de energía para abastecer las cadenas de producción y especialmente dotar de energía a las tecnologías de la información que nos brinda toda clase de servicios, telecomunicaciones, diagnósticos médicos, educación, internet, etcétera. Este inusitado desarrollo económico no ha venido sin sus respectivos costos. Uno de ellos, y que representa un serio riesgo para la supervivencia de nuestra propia especie, es el cambio climático. Este cambio climático es una de las mayores amenazas que la humanidad enfrentamos. Por su efecto multiplicador, por riesgos asociados como son la falta de seguridad alimentaria, el aumento de la pobreza, afectaciones a la salud, a la seguridad alimentaria y eventos climáticos extremos como son huracanes, tormentas y sequías. Todos estos conllevan a riesgos que representan un serio desafío en materia de seguridad nacional. Por ello, para nuestro país, debe de iniciar una ruta que le permita enfrentar con éxito la necesaria gestión de riesgos asociada al cambio climático. Uno de ellos es los riesgos a la seguridad nacional. La seguridad climática se define como las amenazas que enfrentan la infraestructura gubernamental, militar, social e informática, el desarrollo sustentable y el bienestar social, así como la integridad física y humanas, todas ellas como consecuencia de los efectos que produce el fenómeno del cambio climático a nivel global, regional y local. Como definición, como la misma definición refiere, se trata principalmente de amenazas y por lo tanto de riesgos que requieren un tratamiento estrictamente estratégico y de largo plazo para poderse enfrentar. Por esta razón, la naturaleza de la seguridad climática asociada a estos riesgos es de naturaleza compleja. 125 países adoptaron en diciembre del 2015 el Acuerdo de París. El Acuerdo de París con el objeto de limitar el aumento de la temperatura que no rebasara los 2 grados centígrados. Sin embargo, la brecha de los compromisos y la reducción necesaria para mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados es cada vez mayor, con consecuencias catastróficas. Vamos por un camino del aumento de 3 o 4 grados centígrados y ni siquiera sabemos si nos vamos a poder adaptar a esta temperatura. Un clima estable amenaza tanto la conservación adecuada de los recursos naturales como la seguridad política, económica y energética de los países. Por ello, el cambio climático ha dejado de ser un asunto únicamente ambiental para convertirse en un tema de seguridad global. Asimismo, sin contar el cambio climático, tenemos una severa crisis de sustentabilidad. Nuestros ríos y lagos contaminados, nuestros bosques enfermos o severamente deforestados, nuestra biodiversidad se extingue y nuestro suelo se degrada a pasos agigantados. ¿Cómo vamos a enfrentar el aumento de temperatura de 3 o 4 grados centígrados en estas condiciones? Los efectos multiplicadores de riesgo hacen una necesaria reflexión sobre los instrumentos de política al alcance de nuestro país y las instituciones con las que México cuenta para enfrentar esta situación. Hay 3 aspectos que han dificultado acciones inmediatas en materia de cambio climático y seguridad. El primero,
La mayoría de los beneficios de la mitigación son globales y distantes, mientras que los costos son locales e inmediatos. En segundo lugar, la economía del cambio climático es desfavorable en corto plazo. Los costos de cualquier acuerdo en materia climática son inmediatos, mientras que la mayoría de los beneficios ocurrirán en un futuro lejano, principalmente para las personas que aún no han nacido y no votan. Y en tercer lugar, las dimensiones geográficas y temporales del problema climático explican la inacción actual, o al menos el retraso de las acciones definitivas para enfrentar el cambio climático por algunos países. La mitigación del clima y la administración de los riesgos sobre la seguridad son ambos una inversión a largo plazo. He aquí la importancia del diseño y la arquitectura de las instituciones. El economista Douglas North señala que las instituciones son las reglas del juego de una sociedad. La gran pregunta para México es si tiene o no las capacidades institucionales específicas para realizar acciones climáticas, dado que el cambio climático es un tema transversal. Ello implica definir acciones de políticas públicas con un horizonte largo, pero también con un alcance amplio. Aquí el principal reto: diseñar e implementar una legislación que busca reducir la exposición a riesgos de la seguridad nacional del país. Dado que una política en materia de seguridad climática impacta a la economía, se presenta el dilema del vínculo entre el desarrollo económico y la capacidad institucional. Esta relación no es tan simple. Investigaciones recientes sugieren que no es el desarrollo económico lo que impulsa la capacidad institucional, sino que a la larga es la capacidad institucional la que impulsa el desarrollo económico. Y es aquí donde hay un reto significativo: la simetría entre instrumentos de política pública y la dinámica de riesgos que genera el cambio climático. Mientras la dinámica de riesgos asociados al cambio climático es multidimensional y exponencial, los instrumentos de política pública son lineales por naturaleza, entre otros factores debido a las restricciones presupuestales. El World Economic Forum lo indica con precisión: los efectos del cambio climático no son lineales. Pequeños impactos en corto plazo tienen el potencial de causar impactos abruptos e irreversibles que persistirán durante siglos. Aquí la urgencia de emprender acciones inmediatas que reduzcan los costos potenciales futuros para nuestro país. Los costos de la inacción ya están presentes y se acumulan. Esta situación de no retorno pudiera impedir alcanzar cualquier meta propuesta a futuro y alinear las posibilidades reales del desarrollo sustentable y sostenido. El propósito de estas iniciativas de reformas que hoy presento busca iniciar un cambio estructural en beneficio para México hoy y a largo plazo. Cambiar la manera en que se visualiza la problemática del cambio climático e incorporar los riesgos de la seguridad nacional. Proteger nuestros recursos naturales para garantizar la adaptación. Movilizar a la sociedad acordando colectivamente y de manera incluyente una legislación que haga conciencia y enfrente adecuadamente los riesgos a su seguridad por los efectos nocivos del cambio climático. Crear los incentivos correctos, sobre todo en las empresas, viendo la migración a una economía sustentable como una oportunidad de innovación, crecimiento y beneficios económicos. Nuestro país requiere una visión incluyente en lo legal, institucional y político, con una visión de sistemas estratégicos. Si bien se estima que hay más de 1.200 leyes relacionadas con cambio climático en todo el mundo, no hay un solo país que tenga una legislación vigente específica en materia de seguridad climática. Este proyecto de iniciativas de reforma es en todos sentidos disruptiva y pondrá a México a la vanguardia en la atención de uno de los retos más serios que enfrentamos como humanidad: el cambio climático. Esta iniciativa de reformas podemos, con este proyecto, compañeros y compañeras senadores, podemos iniciar un verdadero cambio estructural y hacer que nuestro México sea una nación que garantice el desarrollo sustentable, la paz y la seguridad que merecen nuestros ciudadanos. Pero insisto,
Este proyecto es el primer paso de la construcción de un andamiaje jurídico legislativo para lograr que en un futuro no muy lejano México tenga la primera ley de seguridad climática en el mundo. Dejemos de pensar que el cambio climático y el medio ambiente como temas nobles, pues esto solamente le resta importancia. Frente a nosotros tenemos la más grande amenaza de la seguridad y la estabilidad del país. Por el futuro de México debemos implementar una visión de desarrollo que garantice la protección de nuestros recursos. Sin ellos, ¿cómo vamos a poder adaptarnos? Asimismo, esta visión de desarrollo debe tener el cambio climático como la mayor prioridad. Hagamos esto por el país que heredaremos a nuestros hijos y nietos. Compañeros y compañeros senadores, les invito a sumarse y a estar a la altura de lo que el país necesita. Y como decía el gran poeta, ensayista y premio Nobel Octavio Paz, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Silvia Garza Galván. Sonido.